Empezando diciéndole, doctor Rukauf, que es un honor, un gran honor para Enlace Judío poder entrevistarlo. Usted fue vicepresidente de Argentina y un gran aliado a la lucha contra el terrorismo que amenaza hoy al mundo. Usted ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Argentina y es un experto en geopolítica del Medio Oriente. Así que bienvenido, doctor Rukauf, a Enlace Judío. No, es un placer para mí poder estar con ustedes y poder comentarles un poco lo que yo estoy viendo de la realidad actual, que es una realidad sumamente peligrosa. Sí, opina usted que es peligrosa. Claramente porque cuando uno ve que el régimen teocrático iraní se ha ido convirtiendo en una dictadura militar sin límites, está muy claro que lo que acaba de hacer ayer, de ofrecer $30.000 para cada norteamericano que sea entregado vivo o muerto, se parece demasiado a las prácticas de los nazis, ¿no? Estamos hablando de un régimen que no tiene piedad, porque yo he visto que en algunos de los noticieros hablan de que eso es por la entrega vivo o muerto de soldados estadounidenses, pero cuando usted ve la traducción, habla de estadounidenses, no habla de soldados. Ya es malo que pidan soldados para que vayan vivos o muertos a cambiarlos por dinero, pero cambiar a las personas por su nacionalidad, por su religión, estamos hablando de lo peor que puede ocurrir, una casa del hombre por dinero, ¿no? Qué terrible, la verdad no lo había visto yo de esta manera, pero es realmente terrible y lo más terrible es que el mundo guarda silencio, ¿no? El mundo ya no se indigna ante tales prácticas. Acá lo que ocurre es que durante mucho tiempo se ha hecho una campaña fuertemente antisemita y hay muchos personajes en los medios de comunicación que están rentados por el dinero del petróleo, ¿no? Yo veo inclusive interpretaciones demasiado sencillas de temas complejos. Por ejemplo, este pacto de la Meca entre Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, tres países suníes, puede ser que tenga como primer rival a Irán, pero no hay que entusiasmarse de lo táctico, porque en lo estratégico va a ser enemigo de la civilización judeocristiana. En Francia, hace 1 año y 2 meses, el ministro de Interior de Macron denunció una conspiración financiada por Turquía y Qatar para favorecer que haya muchísimas mezquitas de los hermanos musulmanes. Y ahora Turquía está planteando que el cuarto miembro de la Alianza de la Meca sea Egipto. Entonces, evidentemente estamos en un tema que requiere mucha inteligencia, mucha racionalidad para explicarlo, para explicar que no está en juego solamente Israel, está en juego la civilización occidental. Como dijo un expresidente del gobierno español, que yo respeto mucho, si cae Israel, atrás cae Europa. Y cuando uno ve lo que está ocurriendo en los últimos 20 días en Ceuta, un enclave africano de España, donde Marruecos manda a la gente para que vaya tomando el espacio, a mí me da la impresión que hay también complicidad de políticos como el presidente del gobierno de España, porque ¿cómo se puede uno no percatar de que en las redes sociales se están convocando a marchar para tomar un espacio en España a los moros, es decir, a aquellos que algún día se fueron de España y que están planteando en las redes tal día ir y entrar, y la inteligencia española no se enteró para que hubiera ahí una barrera preparada para impedirlo? Ahora quedaron en Ceuta más de 2.500 moros. ¿Qué hace el gobierno de Pedro Sánchez? ¿Los manda a Marruecos? No, les va a dar permiso de permanencia, los va a atender, los va a alimentar y luego le va a dar seguramente ciudadanía para que sean parte de un proceso electoral. Entonces nosotros tenemos que comprender que acá no están en juego elecciones, están en juego generaciones.
Está en juego si Occidente se va a rendir ante el avance del Islam, sea chiita o sea sunita. Están en juego los valores de Occidente, todos nuestros valores por los cuales gente ha muerto, por los cuales gente ha luchado durante siglos. ¿Y qué Sí, implicaciones tiene este pacto de la Meca para Israel, por ejemplo? es un inmenso peligro, porque cuando uno escucha las declaraciones de Erdogan, permanentemente ataca al Estado de Israel en su existencia misma. Entonces, hay que entender que acá no está en juego una guerra tradicional, está planteada una guerra de sustitución y exterminio. Y es muy importante entender que Arabia Saudita es un país que tiene una inmensa cantidad de dinero, que Turquía es la segunda potencia militar de la OTAN después de Estados Unidos, que Pakistán es un país nuclear y que Egipto es un país que ha sido responsable clave de la Guerra de los 6 días. Parece que uno olvidara la historia que ha sufrido, ¿no? Y olvidar la historia es hacer que vuelva a repetirse en el futuro. ¿Qué hay de garantía que va a ocurrir algo distinto a lo que ya pasó? Yo hace poco veía que el presidente norteamericano decía que le iban a dar un plan nuclear para usos pacíficos a Arabia Saudita. Bueno, eso es lo que le dieron a Shah Reza Pahlavi. Y ese plan nuclear para fines pacíficos llegaron los fanáticos de la mano de Khomeini, siguieron con Khamenei, ahora con Khamenei Jr., y lo que intentan es aquel plan pacífico convertirlo en armas nucleares. Cuando usted le da dinero a Irán, como aparentemente le darían por el memorándum de entendimiento, no se lo va a dar para que alimente al pueblo. Nunca se ha ocupado esa cúpula de alimentar ni proteger a su pueblo. Se lo van a dar para que se reequipen militarmente. Esto es lo que le cuesta entender a Occidente, que si no se acaba el trabajo, el Islam cada día va a ser más duro y con nosotros, con toda nuestra civilización, no va a tener piedad, porque ellos están convencidos que tienen que sustituirnos, que lo manda su Dios. No es porque el Corán sea, como no es ninguna de los libros sagrados de las religiones monoteístas, un planteo de muerte, pero lo han interpretado para el lado de la muerte y en consecuencia desde ese punto de vista nosotros somos las víctimas y ellos son los victimarios. Y si alguien cree que van a tener piedad, recuerde el 7 de octubre del 23. Esa fecha debería quedar tallada a piedra para todos nosotros. Entraron no a atacar a comandantes beligerantes, entraron a atacar a chicos en una fiesta rave, entraron a atacar colonos, entraron a atacar gente indecente, decente y sin armas, violaron mujeres, mataron niños, secuestraron. Entonces, ese es el fondo de la cuestión. Si no entendemos lo que ellos piensan, entonces no hacemos lo que tenemos que hacer. Ellos realmente el 7 de octubre querían Claro. humillar a Occidente, porque lo que hicieron con los cuerpos y además el hecho de grabar todo eso y de pasarlo en vivo, lo que los nazis no se atrevieron a hacer porque los nazis querían seguir siendo parte de Occidente, los alemanes, pero los islamistas no les importó, al revés, querían mostrar las atrocidades. No solamente mostraron las atrocidades, yo quiero que todos recordemos que una semana después de esa atrocidad, el Ayatollah Khamenei en el rezo de los domingos en Teherán lo felicitó. Y los de Hamas no son chiíes, son suníes. Originariamente, toda la estructura de Hamas fue financiada por Qatar, no fue financiada por Irán. Irán lo utilizó para ese ataque porque Khamenei sospechaba que podría haber una ampliación de los acuerdos de Abraham en la que entrara el país más grave del mundo sunita, que era Arabia Saudita. Entonces, en ese momento ordenan el ataque, un ataque a una población civil, un ataque exhibiendo
todas las maldades, todas las crueldades, y que no iba a tener sino la reacción que tuvo por parte de Israel. Entonces, después que está la reacción, Israel es el país agresor. Este cuento es un cuento que ha sido proclamado en todo el mundo. Yo he visto las manifestaciones en París contra Israel, con banderas que levantaban a Palestina o que levantaban a Irán, y en el medio de eso mujeres con la bandera de la sexualidad diferente, como si no supieran que si uno tiene una sexualidad diferente en Irán o en Gaza, es un delito. Esa es la contradicción de una cultura occidental que está cegada por la prensa y por los medios de comunicación favorables a esta gente, que prefieren recibir el dinero del petróleo y no defender sus ideas, porque estoy seguro que muchos de los que escriben para el lado de Irán, para el lado de toda esa maldad, no son iraníes, son gente que solamente lo hace por dinero. Así es, y también por el éxito de esta campaña de la cual usted habló, la campaña antisemita, porque el tema antisemita es el que une todas esas tendencias, la islamista con la de sexualidad diferente, con la progresista, eso es el elemento unificador. Es lógico que fuera al revés, que aquel que se siente progresista no defienda estructuras totalitarias. Ayer me preguntaba un periodista en la Argentina sobre las elecciones en Israel y en Estados Unidos. Y bueno, el 27 de octubre en Israel se elige la legislatura que va a elegir el primer ministro. El 3 de noviembre en Estados Unidos. Entonces me preguntaba sobre las acciones militares vinculadas a una elección. Y yo digo, bueno, ellos tienen que cuidarse porque la gente vota. En Irán no tienen que cuidarse de nada porque no le permiten votar a nadie. Desde que llegó la dictadura islamista, lo que hay es una dictadura que tiene una conducción presuntamente religiosa y una estructura militar y otra paramilitar. Ahora, la estructura militar y la paramilitar es la que está decidiendo el futuro de Irán y en consecuencia amenazando la existencia misma del Estado de Israel. Y esto es lo que creo que vale la pena remarcarle a todos los que van a escuchar esta nota, que lo que está en juego acá es mucho más que un conflicto bélico tradicional. A mí no me gusta ninguna guerra, pero claramente esto no es una guerra común, no es una guerra como la que el ser humano hace habitualmente, es una guerra de aniquilación. Se parece mucho más a la acción de los nazis en la Segunda Guerra Mundial que a cualquier guerra que hayamos conocido después. Doctor, hoy expira el plazo de 60 días que pactaron Estados Unidos e Irán como parte de su cese al fuego. ¿Qué sigue ante el estancamiento en las negociaciones entre ambas partes? Mire, cuando firmaron el memorándum, yo dije en toda la prensa internacional, nunca Irán va a cumplir, nunca va a hacer lo que dice que va a hacer durante los 60 días. Firman para ganar tiempo, para reequiparse, para prepararse para seguir en la guerra. No existe ninguna posibilidad que los iraníes cumplan lo que firman. No lo hicieron nunca. Acuérdense del 6+1 con Europa, los acuerdos que en su momento firmaron con Obama, todo lo que firmaron, todo lo violaron. ¿Por qué iban a cumplir este? Si lo que tienen en la cabeza no es lo que Occidente cree. Occidente mira el petróleo, mira los negocios, ellos miran su fanatismo, porque iban a violarlo el acuerdo y lo violó la Guardia Revolucionaria Islámica la semana atacando 3 barcos. Entonces, su pregunta tiene una única respuesta. No es posible llegar a un acuerdo con Irán. Imposible. No, porque son fanáticos y porque quieren es destruir al otro. No quieren una diferencia de terreno, una diferencia económica, quieren destruir al otro. Y entonces cuando usted lo que tiene como tope de gama es el odio, no tiene salida, porque el de enfrente con el que firma nunca le va a cumplir porque lo desprecia, lo considera menos que un ser humano. Cuando uno escucha a los líderes iraníes hablar del presidente Trump, yo no sé si alguien le traduce del farsi al inglés
a Trump lo que dicen de él, pero eso es lo que realmente piensan, no lo que algunos negociadores le dicen a Trump que están haciendo. No hay un poder del canciller de Irán, del presidente de la Asamblea, del presidente de la República iraní, de poder firmar nada que se vaya a cumplir. Se mira al presidente de Irán como si fuera un presidente como los nuestros. No es eso. Es un personaje menor que depende absolutamente de la Ayatollah Mojtaba Khamenei y que además de eso depende hoy de la Guardia Revolucionaria Islámica y del ejército. Entonces, no hay forma. Entonces, ¿cuál debería ser la estrategia a seguir para realmente impedir de que Irán tenga armas nucleares? Bueno, está claro que Israel y Estados Unidos habían comenzado ese camino y lo han detenido. Deberán decidir en su momento qué prefieren, si una falsa paz o un triunfo militar. No hay otra opción, no hay una opción de pactar con el terrorismo. Nunca van a cumplir. Y allí tenemos el problema de las elecciones, ¿no? Para Trump, que ahí se atora toda su estrategia militar si es que la quisiera tener, ¿no? No, y no solamente se le atora, sino que empiezan a aparecer en Estados Unidos candidatos que son absolutamente antisemitas, candidatos al Senado de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, que son musulmanes, pero eso no es un tema en sí, porque uno puede tener la fe que quiera, pero es musulmán y antisemita. Entonces, creo que esto es un riesgo mucho más importante y estratégico que en el país que es la cuna de la democracia y el capitalismo haya surgido un planteo marxista con una vinculación con estas estructuras. Un hombre que viene de padres que huyeron de Egipto y que eran parte de los hermanos musulmanes. Entonces, realmente el futuro de Estados Unidos, según que gane las elecciones, nos va a arrastrar a todos. Vamos a ver. Omán termina siendo una dependencia de Irán, quizá porque siente que Estados Unidos no protege a sus aliados en la zona, quizá porque se han entusiasmado con el dinero que pueden recaudar, que es una cifra muy importante. Pero lo cierto es que alguien le ha dicho a Trump que está controlando Hormuz. Trump lo ha repetido y eso no es así. Hormuz lo controlan los terroristas y Estados Unidos sí controla la parte de afuera, digamos, controla la posibilidad con su inmensa flota de que circulen barcos hacia o desde los puertos de Irán, con lo cual estrangula la capacidad exportadora de Irán, le impide que ingrese el dinero del petróleo y le crea un problema porque tiene los depósitos de la isla de Har colmados, con lo cual tienen que tirar petróleo crudo al desierto. Esto visto desde un occidental, dice, bueno, se van a rendir. No es así, porque está interpretándose mal al enemigo. El enemigo no le importa esto, ni no le importa el estrangulamiento, porque ¿qué va a traer ese estrangulamiento? Más miseria, más hambre y más inflación al pueblo de Irán. A ellos no les importa su pueblo, lo han masacrado cuando ha salido a protestar y lo masacrarán de vuelta si sale a protestar. Es una utopía pensar que se puede encontrar una forma de negociación con esta gente. Entonces, ataque total, militar, y deben de poner boots on the ground, ¿no? Pues los pies en la tierra, invadir. ¿Usted cree que sea posible o que No, no? invadir territorialmente Irán por parte de Estados Unidos e Israel sería entrar a un Vietnam de piedra. Primero porque es un país inmenso, usted sabe que solamente con mostrar Google Maps se ve la inmensa imposibilidad de un desarrollo militar terrestre por parte de una potencia occidental. Claro está, podría uno hacer intervenir a otros participantes, ¿no? Los kurdos, por ejemplo. Pero bueno, este es un tema bastante complejo porque ahí entra en juego también los intereses de Turquía. Pero lo que está muy claro es que la ocupación territorial no es una acción posible. Puede ser que se ocupe algún lugar puntual para impedirle exportación e importación por tierra a Irán, pero
no van a bajar una inmensa cantidad de tropas, porque claramente en el recuerdo del pueblo norteamericano la invasión terrestre no anduvo bien en el siglo pasado en Vietnam, y más cerca en el tiempo también anduvo muy mal en Afganistán. Entonces, antes de que terminen retirándose mal como se retiraron de Afganistán, sería bueno que acuerden con Israel un final mucho más lógico del conflicto, que obviamente no está en mi alcance definirlo, tienen que definirlo lo que mandan en esos países, ¿no? Pero a mí me queda claro que tengo que contar la complejidad y lo difícil de lo que está ocurriendo. En tanto, en Israel, de nuevo, Estados Unidos está dando un impulso al plan de paz sobre Gaza, enviando a Kushner para tratar de sostener el planeado desarme de Hamas. ¿Es posible que se cumpla este objetivo en realidad? Solamente si jamás primero se desarma y después se produce lo demás. Esto de un retiro paulatino de Israel con un desarme paulatino, otra vez sería un inmenso error creerlo. Si se desarman, es una cosa, pero no creo que se desarmen. ¿Cuál deberían de ser entonces los pasos a seguir por Israel para en verdad acabar con la amenaza de Hamas? Bueno, es un tema que tiene que resolver Israel. Yo lo que digo es un error creerle al terrorismo cuando afirma que va a llegar a un acuerdo. Usted me dice, ¿usted cree en un plan de dos estados? Sí, pero un plan que parta de la base de que primero todos los protagonistas reconozcan la existencia del Estado de Israel. Estamos hablando de que los vecinos que rodean a Israel no reconocen que exista. Entonces, ¿cómo usted puede hablar con alguien que lo primero que quiere es que usted desaparezca? Claro. ¿Y qué expectativas tiene para Líbano luego que de nuevo este fin de semana Hezbollah continuó con violaciones al cese al fuego que fueron respondidas por Israel? Hezbollah es un brazo activo, el más activo de Irán, el más querido, además por Bahidi, el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica. Mire, en mi país, en la Argentina, nosotros tuvimos un atentado a una sociedad de ayuda a la gente, no a un bando militar. Esa sociedad se llama AMIA. Ese edificio fue volado por Hezbollah. El líder de esa operación fue Bahidi, quien hoy es el líder de la Guardia Revolucionaria Islámica. Y acaban de nombrar a Moser Rezai, comandante en jefe de toda la estructura militar de ese país, de Irán, cuando también tiene una célula roja de Interpol pedida por los jueces argentinos por aquel mismo atentado. Así que creo que está todo dicho, no se les puede creer. Así es. ¿Usted, cómo fue su reacción cuando sucedió lo de la AMIA? Yo estaba en ese momento en el ministro de Interior, así que viví el dolor en carne propia, trabajé mucho en ese momento para liberar una gran cantidad de trabas, porque por razones religiosas había muchos muertos que no podían ser tratados como un cadáver como común porque tenían determinadas creencias que había que respetar. Pedí la presencia de Mossad y de FBI para investigar el atentado y finalmente todo quedó muy aclarado. Recién, después que en la Argentina se aprobó el juicio en ausencia, se lo pudo juzgar, pero que eso lo hizo Hezbollah está muy claro. La persona que hizo el atentado físicamente se encontró un dedo de él, ese dedo se lo investigó en el FBI, tenía arena del Valle de la Becá, que se le había incrustado de niño, ese terrorista tenía un hermano que estaba identificado por el FBI, es decir, todo lo que ocurrió se sabe, los responsables se saben y están gobernando Irán. Ya con eso entendemos qué es lo que pasa. Y allí cambió su mirada, doctor, sobre el terrorismo yihadista y empezó a ver qué era lo que sucedía realmente. No, no cambió mi mirada, pero profundizó mi información y me di cuenta que hay un error en Occidente
de creer que con esta gente es posible negociar. No es posible negociar. No tienen intención alguna de cumplir lo que firman y solo quieren eliminar a aquellos que odian. ¿Por qué eligieron a Argentina? Bueno, tenemos una gran comunidad judía en la Argentina, una comunidad que además vive en paz con la comunidad musulmana. En la Argentina no existe un conflicto interno vinculado a un fanatismo islámico. Acá hay musulmanes como judíos que conviven normalmente. De hecho, a mí me ha tocado cuando era joven jugar al fútbol con miembros de ambas colectividades y lo que hacíamos era decirles a unos rusos y a los otros turcos, porque acá en la Argentina los islámicos que llegaron con el pasaporte del Imperio Otomano, generalmente eran sirios y libaneses. Yo tuve la oportunidad en su momento de conocer la maravilla que era el Líbano antes que provocara a Hezbollah la guerra civil. Así que tengo claro que nuestro país fue elegido porque es un país de paz que no estaba preparado para ese conflicto. Ahora volviendo a al Medio Oriente, ¿usted qué vaticina para los acuerdos de Abraham? ¿Usted cree que todavía sea posible que Arabia Saudita se una? Es un trabajo imprescindible buscarlo. No es fácil, pero es un trabajo imprescindible buscarlo. Ahora, en el mundo se negocia desde la fortaleza. Siempre yo doy un ejemplo para eso que no tiene que ver con el odio religioso, sino con la actitud colonial. Gran Bretaña soltó Hong Kong cuando China era suficientemente poderosa para lograrlo. Entonces, es muy importante buscar los acuerdos de Abraham, pero buscarlo con una firmeza que impida los engaños. Tienen que ser muy claros, tienen que ser muy concretos y las contraprestaciones tienen que ser verificables y cumplibles. Muchas gracias por esta entrevista, le agradezco muchísimo. Bueno, hasta cualquier momento.